acerca de la oposición, de cuántas veces en la vida pasamos por situaciones de oposición. La oposición es cuando se levanta una resistencia, puede ser a lo que decimos o puede ser a lo que hacemos, ¿sí? Seguramente todos los que estamos aquí hemos pasado en algún momento por una situación de oposición. Hemos dicho algo y alguien se levanta oponiéndose a lo que hemos dicho, o hemos hecho algo y alguien se levanta oponiéndose a lo que hicimos o a lo que estamos haciendo. Quiero invitarla a que usted abra su Biblia en esta noche en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice la palabra del Señor: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿cómo sabéis? Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de ¿qué? De gran oposición. Dice la palabra, en medio de gran oposición, allí anunciamos el Evangelio. Preste la atención también a esa palabra denuedo, y yo le animo a que en su casa siga investigando acerca de esa palabra denuedo, porque usted la va a encontrar mucho en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el libro de Efesios, a la palabra denuedo. Dice, muchas veces vas a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando tuvieron oposición, oraron a Dios y Dios le dio denuedo y espíritu para poder seguir predicando o para poder seguir llevando la palabra, el Evangelio y haciendo las obras. Aquí vemos en la palabra, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Qué pasó allí en Filipos? Cuando nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos a Pablo y Silas. ¿Lo recuerdan? Y sobre todo encontramos una palabra donde ellos están encarcelados y donde ellos empiezan a orar y a cantar himnos, dice la palabra. ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? Y mientras cantaban himnos a Dios, estaban allí todos atados, todos con cepos. De repente, ¿qué pasó? Se abrieron las puertas, se abrió la cárcel. Pero ellos, ¿qué había pasado allí en Filipos? Mientras ellos estaban llevando la palabra, mientras iban de camino, se acerca una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y dice que Pablo no pudo soportarlo más. Porque esta mujer con espíritu de adivinación decía, ahí vienen los hijos de Dios, ahí vienen los predicadores, ahí vienen. Y Pablo en un momento dijo, hasta acá, basta, te reprendo y te vas en el nombre de Jesús. Y esa mujer fue libre de ese espíritu de adivinación. Pero ¿qué pasó? A esa mujer la ocupaban ¿para qué? Para tener ganancias. Y cuando vio a aquel hombre que la ocupaba para tener ganancias, cuando vio que ya no podía obtener ganancias a través de esto, comenzó a denunciarlo y los llevaron presos a Pablo y Silas. Por eso la palabra dice que pasaron por tantas dificultades estando en Filipos. Y esto fue lo que pasó. Estuvieron en cárceles, estuvieron en prisiones. Pero aquí dice la palabra que llegaron a Tesalónica y anunciaron lo que ellos habían vivido, lo que habían pasado.
Y dice, todo esto que estamos predicando y llevando, lo estamos haciendo con gran oposición. Fueron acusados, Pablo fue acusado de la falta de sinceridad, dice, en cuanto a la predicación del Evangelio, allí en Filipos, a causa de que habían hecho una obra de bien, liberaron a una mujer de un espíritu de adivinación. Queridos hermanos, ninguna oposición es fácil, ninguna oposición es grata. La oposición, ¿qué es lo que quiere? Generar desánimo. La oposición siempre quiere generar desánimo. Que uno deje de hablar lo que está hablando, que uno deje de hacer lo que está haciendo. Si estás predicando el Evangelio, la oposición va a querer que dejes de predicar el Evangelio. Si estás haciendo una obra de bien, la oposición va a querer que dejes de hacer esa obra de bien. Y muchas veces esa oposición puede ocupar la mentira, puede ocupar el engaño, puede ocupar un montón de cosas para que uno frene, para que uno deje, para que uno se desanime. Pero mis queridos hermanos, aquí vemos a Pablo y Silas, que a pesar de todo lo que padecieron, de lo que sufrieron, que fueron a cárcel, que fueron golpeados, que fueron de todo, ellos siguieron adelante. Ellos siguieron haciendo la obra de bien, ellos siguieron predicando el Evangelio. Dios sabe, queridos hermanos, Dios sabe las oposiciones que atravesamos. Dios conoce tu oposición, mi hermano, mi hermana. Dios conoce lo que cada uno de nosotros pasamos. Pero no solamente conoce lo que pasamos, sino que también sabe por qué lo estamos pasando. Y no solamente eso, va a hacer que esa oposición ayude para bien, como decía hoy el hermano, a los que aman a Dios. Amén. Me voy. Amén, hermano. Póngale más ganas, aunque esté en oposición. Porque las cárceles se abren. Porque los cepos se rompen. Amén. Vamos un poquito más alto. Amén. 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 Queridos hermanos, Dios lo sabe, Dios conoce, pero también Dios sabe qué va a hacer para que nos ayude para bien. Dios va a cambiar algo. Dios va a generar algo en esa situación que podemos enfrentar, para que al final de todo, entendamos que Dios estuvo, que Dios no solamente supo, sino que Él estuvo, que lo vio y va a transformarlo para bien en cada uno de nosotros. Yo no sé cómo, pero Dios lo hace. Las pruebas, los sufrimientos, el dolor desarrollan nuestra fe. Desarrollan nuestra fe, desarrollan nuestro carácter, nos transforman, nos cambian. Pero hermanos, cuando llegamos al final de la prueba, de la situación, de la oposición, si hemos sido trabajados y tratados, no volveremos a ser los mismos. Dios siempre cambia algo en nosotros. Dios siempre transforma algo en nosotros. Dios siempre purifica algo en nosotros a través de las situaciones que vivimos. ¿Cuándo un padre clama más a Dios? ¿Cuándo un padre clama más a Dios? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuándo? Cuando tu hijo sufre. Es ese momento donde muchas veces Dios trabaja con los padres. Cuando hay un hijo que está padeciendo, cuando hay un hijo que está pasando un mal momento, ahí es donde Dios trabaja con nosotros. Y algunos saben
Muy bien que es así. Hay un versículo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Decirle que está a tu lado, tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. ¿O no? Tu fe va a ser probada. Mi fe es probada. ¿Y con qué es probada nuestra fe? Con distintas pruebas. Con distintas situaciones, con distintos padecimientos, nuestra fe es probada. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, y escuche esto, mire, dice, mucho más que preciosa que el oro. ¿Por qué será que la fe es más preciosa que el oro? ¿Por qué será que la fe es mucho más preciosa que el oro? Porque por más que tenga mucho oro, no puedo comprar fe. Pero a través de la fe puedo conseguir oro. Y a través de la fe tengo la eternidad. A través de la fe en el Hijo de Dios. Por eso es más preciosa que el oro. Si yo hoy le pongo aquí adelante, le digo, le ofrezco la salvación y 1 kilo de oro, ¿usted qué elige? No me responda, piénselo porque eso lo sabe usted profundamente. Mira que con 1 kilo de oro puede hacer mucho, pero no puede comprar la entrada al reino de los cielos. Dice la palabra, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, nuestra fe tiene que ser purificada y tiene que pasar por distintas situaciones para que cuando el Señor Jesucristo se manifieste en la segunda venida, cuando venga a buscar su iglesia, nuestra fe sea hallada en gloria, en alabanza. Jesús mismo dijo, y siempre nombro este versículo, dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por eso nuestra fe debe ser probada, puesta a prueba, debe ser purificada. El oro es purificado. A ver, ¿quién sabe a cuántos grados? 1064 grados. 1064 grados. No es poco. 800 grados en 5 segundos se quema un pollo. Un pájaro que cruza arriba de un lugar donde hay 800 grados cae automáticamente quemado. En 1064 grados es purificado el oro. Y así cuando atraviesa esos 1064 grados, el oro pasa de un estado sólido a un estado líquido. Y cuando está en ese estado líquido, es el momento en el cual comienza a expulsar las impurezas.